Hoy es 14, viernes 14 de mayo del 2021, primer semestre del 2021, semana número 12, finalizando, clase número 23 para nosotros del curso de teoría electromagnética, donde estamos viendo acoples con stops y la lección pasada pues vimos acoples, terminamos de ver el de lambda cuartos y luego vimos acoples con un stop. Ahí fue donde iniciamos, donde pues estábamos viendo acoples con un stop e iniciamos este ejemplo, no lo terminamos full, entonces voy a retomarlo así rápidamente, pues para seguir avanzando. Yo creo que lo estaban trabajando, entonces voy a avanzar hasta donde habíamos llegado. Recuerden, perdón, recuerden que el acople con un stop, eso es pues de la clase pasada, aquí nada más quería llegar aquí al circuito, utiliza este esquema. La idea es pues hacer que YT sea igual a 1, YT normalizado sea igual a 1, ese es el fin último de lo que queremos ahí. Para lo cual, dado que aquí escribimos una ecuación de nodo que dice que YT normalizado es igual a Y1 normalizado más YS normalizado, y dado que podemos descomponer eso en que YT normalizado es 1 sin parte imaginaria, solo parte real, Y1N es igual a G1 más menos J B1, bueno, normalizados los valores, y que YS es totalmente imaginario, ¿verdad? Entonces hablamos de que YS es también más menos JBS, es una susceptancia. Entonces ahí teníamos dos casos, ¿verdad? Que es que la parte real de Y1 tiene que valer 1, eso lo vimos la vez pasada, y que bueno, no hace falta poner ni el J, el valor de la susceptancia tiene que ser, no hace falta el J, normalizado tiene que ser de la misma magnitud, pero signo opuesto que la susceptancia de Y1. Entonces aquí la clave del acople es lograr que Y1 cumpla las características. ¿Cuáles son? Que su parte real valga 1 y que tenga, no importa, cualquier valor de susceptancia que sea ahí, que va a ser compensado con la susceptancia de la línea del stop, ¿verdad? Que el stop, pues, es también de un valor más J de BS normalizado, S de stop, ¿verdad? Entonces, eso es lo que necesitamos. Esa es la condición que debe cumplir. Entonces, que la parte real de Y1 sea 1 y que la parte imaginaria se compense con el stop. Básicamente eso es lo que necesitamos. Aquí están reunidas esas dos condiciones. Entonces recuerden que lo que hacemos es partir del valor normalizado, YLN, normalizamos, nos movemos en la carta y el punto para saber hasta dónde moverse es que la parte real de Y1 sea 1. Eso es lo que necesitamos y es lo que estábamos haciendo con el ejemplo. Entonces con el ejemplo lo primero que hicimos fue normalizar, poner el punto, ahí está el puntito, ¿verdad? Una vez que teníamos ese punto, hacemos bueno, este es ZL, hay que poner un YL, ¿verdad? Entonces, nos movemos 180 grados y ahí está YL. Y ahora se trata de hacer, calcular la distancia L1. Hay que moverse, estamos en la carga, la única opción es hacer el generador. Entonces hay que moverse por aquí hasta intersecar el círculo que podríamos marcar, pues, la verdad, este circulito que está aquí, ese es el círculo que hay que intersecar, por eso es que ahorita viene el resultado. Y es de donde tenemos entonces dos opciones, ¿verdad? Debido a eso. Entonces, lo que hacemos es movernos, hay que intersecar ese círculo, ahora sí está resaltado, entonces vemos que hay dos opciones, aquí y aquí, ¿verdad? Eso sí lo vimos la vez pasada.
Existen dos soluciones y nos movemos. En este caso, pues hay que tomar alguna. Las dos son igualmente correctas, pero se va a tomar la primera solución. ¿Qué quiere decir la primera solución? La primera intersección, que es este Y1 que está ahí, ¿verdad? Entonces, la distancia que se recorrió desde este punto hasta acá viene siendo la distancia L1 del circuito. Esa es una distancia que gráficamente se ve así. Esa es la distancia L1 desde aquí hasta acá. Y hay que saber cómo calcularla. Y en eso fue lo que quedamos la vez pasada. Debido al tipo de escala, ¿verdad? Yo quisiera, sería muy bueno que uno pudiera mover físicamente en la carta, mover la escala, esta escala que está aquí, ¿verdad? Moverle y hacer coincidir el cero aquí, sería muy fácil. Entonces yo nada más tendría una medición simple, pero bueno, dado que eso no es posible, hay que medir este primer pedacito de aquí y luego sumarle el otro pedacito de aquí, ¿verdad? Es en dos partes que se hace la medición, es en dos partes. El pedacito que está en verde es una medición directa, o sea, yo veo el punto aquí y leo, ahí son más o menos 0.18 algo, ¿verdad? Lambda. Entonces ahí tengo esa parte. Y este pedacito, dado que aquí es 0.5, y si yo estoy leyendo la misma escala, esto sería 0.448, parece lambda. Entonces yo hago esa diferencia, 0.5 menos 0.48, y lo sumo. Entonces, aquí, el procedimiento, ahí está 448, 0.18, ¿verdad? Entonces, lo que les decía es que uno toma 0.18, que es este pedazo de arriba, y saca la diferencia, que está aquí, y determina entonces que L1 es 0.232. Exactamente lo mismo se pudo haber sacado si yo leía de la escala aquí donde dice hacia la carga, ¿verdad? Porque esa escala es del mismo tamaño, nada más que empieza a contar en sentido antihorario, ¿verdad? Entonces, si uno lee ahí, uno lee 0.052 aparentemente. Entonces se lo sumaba a 0.18 y llega al valor. Entonces hay diferentes maneras de cómo jugársela ahí, ¿verdad? Cómo hacer la operación. ¿Alguna pregunta a este punto? Por ahí fue donde quedamos la vez pasada. Ok, bueno, entonces ya tenemos una parte de la respuesta. Acople con un stop, tenemos una carga aquí, tenemos un stop, es un trozo de línea, usualmente en cortocircuito, y ya sabemos la distancia L1 a la cual hay que insertar el stop. Lo otro que nos falta para determinar o para dar respuesta por completo al acople es que longitud del stop, la longitud del LS, debe tener eso. ¿Ok? Ese es el otro punto. Ahorita nos concentramos en esa parte, pero para avanzar ahí, recordamos el valor que tiene Y1N. Ya cumple una de las condiciones que les decía. ¿Cuál? Que su parte real valga 1. Su parte imaginaria vale J1.7. Entonces ahí tenemos que JB1N vale J1.7. Por lo tanto, el stop JBSN, porque es normalizado, tiene que valer misma magnitud, diferente signo, menos J1.7. Eso es para que el stop haga una compensación perfecta, por lo menos en teoría, ¿verdad? Ya en la implementación generalmente es muy difícil alcanzar los valores exactos, pero se logra un buen acople. Haga una compensación
de ese valor que está ahí. Y esa es la función del stop. Entonces, procedemos a calcular la susceptancia del stop. Esto es un cálculo en papel, ¿verdad? Ahí está el asunto. Entonces tenemos que el valor del stop es menos J1.7. La susceptancia del stop normaliza. ¿Ok? Ya con eso es posible determinar la otra parte de la respuesta. ¿Cuál es la otra parte? La que les venía diciendo, ¿verdad? La distancia LS. Eso es lo que yo tengo que determinar. ¿Cómo se hace? Para hacerlo, vamos a calcular la longitud del stop. Ya sabemos que el stop vale menos J 1.7, ¿verdad? J de S normalizado vale menos J 1.7. Entonces, hay que buscar ese valor. Buscar ese valor significa ubicarlo en la carta. Es un valor negativo. El valor negativo se sigue buscando abajo. Los valores negativos son abajo, los valores positivos son arriba. Entonces, ¿qué hay que buscar? El valor negativo. Aquí yo veo 1.6, aquí 1.8, por aquí. Este valor que está ahí es el valor del stop, ¿verdad? Entonces, una vez que lo tenemos ahí, sabemos la posición de esa impedancia de entrada. Y decimos, bueno, ahí entonces trazamos una línea, como solemos hacer. Y sabemos que como es un circuito abierto, el círculo de impedancias de ese stop es un círculo, es el círculo externo. ¿Por qué sabemos que es ese? Sí, porque es un valor meramente imaginario. Y este es el que no tiene parte real. Entonces es muy fácil determinar. Para un stop prácticamente siempre vamos a tener eso. Que el círculo, bueno, en este caso de admitancias, no de impedancias, en el que se mueve, es el círculo exterior de la carta, de los valores, ¿verdad? Hay escalas exteriores, pero de la carta propiamente es eso. Entonces uno ubica el puntito, es un punto muy fácil de encontrar. 1.7, lo que hay que saber es que los valores de abajo son los negativos, entonces ahí está el menos 1.7, nada más para que queden bonito. Ahí está el valor y trazamos, ahí está lo que les dije, ¿verdad? El círculo de impedancias de ese stop es ahí, trazamos la línea, ahí está, ¿verdad? Bueno, aquí dice, es que dice dos pasos a la vez. Ya trazamos esa línea, aquí para no apresurarlo tanto. Trazamos aquí, y nada más para explicar con un poquito más de calma antes de tirar la diapositiva y que los tire todo de un solo. El razonamiento. Esto es el stop, ¿verdad? Si yo dibujo únicamente el stop, es así, ¿verdad? Es un corto. Aquí tenemos que eso es un corto. ¿Qué quiere decir? Que eso es un Y igual infinito, ¿verdad? Un YL. La carga es un infinito porque corresponde a un ZL que es igual a 0. Entonces, yo ya sé que el valor normalizado de la impedancia de entrada aquí, bueno, admitancia de entrada, aquí, la Y de entrada es igual a menos J 1.7. Entonces, yo ya tengo ese valor localizado ahí. Quiero determinar la longitud del stop, el stop. Eso es lo que quiero determinar. Entonces, ¿cómo lo hago? Determinando dónde está la carga. Yo ya sé dónde está la impedancia y quiero saber dónde está la carga. Esa carga es una carga infinita. El valor infinito está aquí, ¿verdad? En este punto es que yo tengo un Y igual a infinito.
Entonces, de aquí solo me puedo mover, o bueno, no solo, pero me quiero mover hacia la carga. Entonces, moverse towards load, aquí está, es un sentido, y esto es muy importante, es un sentido antihorario. Una de las dudas que mucha gente a veces se confunde es hacia dónde moverse, ¿verdad? Entonces, tengan muy claro eso. Entonces, yo ahora me muevo desde este punto y me voy a ir desplazando hasta acá. Entonces, cuando yo logro eso, resulta que la distancia que yo tengo ahí entre esos dos puntos es la longitud del stop. La distancia entre este punto y este de acá. ¿Ok? Que este yo ya sé, generalmente, no sé, yo tiendo a leer en la escala de generador, pueden leer en cualquiera. Esto es 0.25 lambda en esa escala, y esta hay que leerla. Esta es 0.34 más o menos, 0.34 lambda. Entonces la diferencia de eso es la longitud del stop. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Tal vez no. Eh, Les tengo una pregunta yo a ustedes. Si el stop hubiese sido un circuito abierto en lugar de un cortocircuito, la longitud de ese stop hubiese sido mayor o menor que esta que calculamos ahorita. Si el stop hubiese sido un circuito abierto, porque son esas dos posibilidades, porque esas dos posibilidades son las que se mueven aquí, en ese círculo de Rn igual 0, ¿verdad? En ese círculo azul que está ahí, que son las del stop y que son meramente imaginarias. Si hubiese sido un circuito abierto, la longitud del stop hubiese sido mayor o menor que la longitud de este otro stop. ¿Qué creen? Bueno, Mayor, preguntan yo. profe. Mayor. Correcto, correcto, mayor. Gracias. Mayor, ¿verdad? Porque independientemente de que fuese un corto o un abierto, el valor que tiene que tener el stop sigue siendo menos J1.7, ¿verdad? O sea, igual, sea cual sea la longitud del stop, tiene que cancelar ahí, ¿verdad? Ese valor no cambia. Entonces, si yo hubiese tenido un abierto, la admitancia del abierto está aquí, ¿verdad? Aquí yo tengo y igual 0 que corresponde a un abierto. Entonces, hubiese tenido que llegar acá, pero a la hora de moverme, hubiese tenido que moverme un cuarto de longitud adicional, de longitud de onda adicional, para llegar aquí. Entonces, la distancia del stop hubiese sido esta, más esa vuelta adicional, ese punto 25 lambda. Y eso es algo que se puede ver gráficamente de la carta, ¿verdad? De la carta. Uno puede contestar eso de que hubiese sido mayor o menor, o solo eso. Y a veces hay preguntas de ese tipo, ¿verdad? Gráficamente poder determinar si una distancia va a ser mayor, menor, algo por el estilo. Entonces, ven, ahí está indicada la longitud del stop. En realidad esas flechitas bien, pero uno se mueve en realidad de aquí para allá. Bueno, no importa. Entonces ahí está, punto 335, y ahí está la longitud del stop, 0.085. Y ya con eso tengo la respuesta, porque la longitud de L1, si no me equivoco, era 0.232 lambda, ¿verdad? Y con eso ya
tengo solucionado el problema del stop, porque ya sé a qué distancia insertarlo, a qué distancia ponerlo, y la longitud que debe tener ese stop. Y ese me va a producir esa compensación. ¿Una pregunta? Parece que estamos. Bueno, este es un ejemplo muy básico. De vez en cuando se les pide hacer un acople con un stop. Poco frecuente porque es muy sencillo, bastante sencillo, pero es la puerta, digamos, de entrada para comprender los sistemas de acoples. Uno empieza por aquí. Ahora, tanto el sistema del trafo de lambda cuartos, a ver si me queda algo aquí. Bueno, ahí está, ¿verdad? Es lo que les decía, si el stop hubiese sido un abierto, sería un poquito más largo, ¿verdad? Ahora, los acoples tienen varios inconvenientes. Hay varias cosas por las cuales, digamos, funciona bien, pero puede dar problemas en algún momento. Una, si la parte real de la carga normalizada es 1, ¿verdad? Esa ya está sobre el círculo de conductancia constante, Rn igual 1. Por lo cual, si se pone un stop en corto ahí, cortocircuita la carga. Y bueno, eso habría que desplazarse por lo menos media vuelta para darle una vuelta completa, ¿verdad? Y quedar ahí. Eso no es la gran cosa, pero bueno, podría pasar. La gran desventaja es que el acople está calculado con distancias eléctricas L1 y Ls, que es lo que acabamos de hacer, que son, por ejemplo, L1, ¿verdad? 0.232 lambda, si no me equivoco. Eso hay que traducirlo a una distancia física en metros. Pues, tengo que tomar ese valor, ¿verdad? Sustituir lambda. Y al final de eso calcular un L1, ya para una solución real, pues que tenga unidades en metros. Está bien, ¿verdad? Ahora, cuando yo lo calculé para una lambda en particular. Y esa depende de la frecuencia. Porque yo sé que, o más bien lo puedo escribir en términos de lambda, lambda es igual a la velocidad de propagación entre la frecuencia. Si cambia la frecuencia de operación, cambia lambda. Y si cambia lambda, ya esto no mide lo que medía, ¿verdad? Porque la distancia en metros ahora es diferente. Cambia la distancia eléctrica. Va a cambiar. Y entonces ya la acople no serviría, ¿verdad? El acople se pierde. Pierdo el acople si cambio la frecuencia de operación. Y eso es un problema, ¿verdad? Recuerden que, digamos, este método, con este ejemplo que vimos, para este caso, exige que L1 tiene que ser 0.232 lambdas, ¿verdad? Esa es la distancia eléctrica. O sea que la distancia L1 sobre lambda sea igual a 0.232. Cuando yo convertí esto a metros, que pudo ser con el valor que quisieran, ya la línea tiene una distancia en metros. Pero si cambia la longitud de onda, la distancia eléctrica no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, qué sé yo. Por ejemplo, si yo hubiese tenido lambda igual a 1 metro, por decir algo, ¿verdad? Entonces L1, pues sí, hubiese sido 0.232 metros. Todo bien, ¿verdad? Pero si yo cambié la frecuencia y ahora lambda, por decir algo, es igual a en números sencillos. Si ahora lambda fuese 10 metros, ¿verdad? Resulta que la longitud eléctrica
que debería ser 0.232, ahora es 0.232 entre 10. Y entonces sería 0.0232. Y esta distancia eléctrica es diferente de esto. Entonces, las distancias eléctricas cambian si yo cambio la frecuencia. Y eso es un problema. Eso es un problema real que uno podría decir, bueno, pero un equipo ahí se vuelve a hacer el acople ya, ¿verdad? Pero siempre, digamos, el problema que se visualiza con esto es que si yo estuviese instalando un acople en una torre ahí, de no sé, 50 metros de altura, y aquí puse un stop, ¿verdad? Y hice ahí un acople, bueno, 50 metros es un montón, pero sea como sea, ¿verdad? 10 metros de altura. Entonces yo tiré cable, de no sé, 10 metros de altura, por decir algo. Imagínense lo que es mandar a alguien después, quitar eso y volver a hacer un acople. Porque puede pasar, ¿verdad? Un cambio en la frecuencia de operación es posible. Entonces eso es un problema. Eh, bueno, aquí está, ¿verdad? Si se cambia la frecuencia de operación, cambian y entonces va a quedar desacoplado, ¿verdad? Y eso es un problema. Entonces, para solventar eso, se utiliza un esquema de dos stops. El esquema de dos stops es este. Y es un esquema que permite acoplar, digamos, o realizar el acople únicamente variando las distancias eléctricas de los stops, LS2 y LS3. Esa es la idea. ¿Por qué de esa forma? Porque ustedes, de alguien podría decir con toda razón, ¿verdad? Pero estamos igual, estamos igual, habría que volver a hacer el movimiento, sí, pero resulta que a nivel de líneas es posible conseguir, esto es un ejemplo, una hoja de datos de, estos son cortocircuitos deslizables, sliding. Es un trozo de línea de transmisión que cortocircuita la línea. Es un pedacito de línea de transmisión. ¿Qué cortocircuita? Y bueno, este es un ejemplo. Hay muchos modelos que se venden que con solo moverla, ¿verdad? La longitud de aquí se mueve un corto. Yo puedo hacer el movimiento. ¿Por qué con un corto? Uno podría decir también, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Yo muevo un corto. Bueno, es muy sencillo. Es un tipo de línea de cable tipo coaxial. Entonces, es algo así, más o menos, ¿verdad? Algo así es el coaxial. Y lo que hace es que donde yo deslizo, la piecita que viene ahí, es una piecita que está cortocircuitando aquí, es un arito que cortocircuita aquí. Entonces, se mueve, es posible moverla para un lado y para el otro. Y varía la longitud del corto, ¿verdad? Esto está tocando afuera y está tocando aquí también. Está tocando el conductor interno. Y como bien sabemos, cuando yo tengo un corto, el corto anula lo que está más allá. Esto es un método mucho más viable para hacer un acople que volver a hacer el acople que hablábamos, ¿verdad? De hacer el acople, de tener que cortar la línea para ver dónde introducir el stop y ese tipo de cosas. Eso es mucho más tedioso que hacer esto. Esto es simplemente hacer un deslizamiento de una piecita de metal hasta cierto punto y con eso se logra el acople. Gracias a esos cortocircuitos deslizables, ¿verdad? Entonces, eso es una opción que se tiene. Entonces, con este acople de dos stops, viene a solucionar eso. La idea es únicamente poder calcular el S2 y el S3 y con eso realizar el acople. Para hacer eso y para que funcionen, ¿verdad? Para cualquier caso, pues hay que utilizar algo que es o hay que partir de un principio que es que L3 y L2 pueden ser cualquier valor.
Entonces sus valores van a ser en realidad arbitrarios. Vamos a ver cómo son arbitrarios. Y en eso pues se basa el procedimiento de acople con dos stops. Ahora, un par de notas acá que deben de entender antes de empezar a ver el método. Primero, bueno, lo que ya hablábamos, saber escribir ecuaciones de nodo, ¿verdad? En líneas. Obviamente aquí YC es igual a Y3 más YS3. Aquí lo que tienen es una referencia, básicamente, ¿verdad? Es un circuito de referencia que vamos a utilizar por facilidad. De acá, pues sabemos que YB, ¿verdad? Es igual a Y2 más YS2. Esas son ecuaciones de nodo. Súper fáciles de ver, ¿verdad? Aquí tenemos el nodo. Aquí también tenemos un nodo y ahí sale pues, la respectiva ecuación. Eso está ahí en el documento, las instrucciones. Eso se ve muy fácil. Otras cosas que se deben de ver. Obviamente YC, en este caso YC normalizado, si yo quiero un acople, tiene que valer 1, ¿verdad? Eso, digamos, vean que este nodo es como el acople de un stop, es la misma cosa. Entonces, yo sé que YC, bueno, aquí está la ecuación, ¿verdad? Entonces, de ahí fácilmente yo veo que G3 normalizado tiene que valer 1. ¿Verdad? La parte real de Y3 tiene que valer 1. ¿Por qué? Porque el stop solo me aporta parte imaginaria. Y entonces, la susceptancia de este stop, JBS3, ¿qué tiene que hacer? Cancelar la parte imaginaria de Y3. Entonces va a ser igual a menos JB3. Con normalizar o sin normalizar. Si todo se normaliza al mismo valor, pues la ecuación queda igual, nada más agregarle lo normalizado. Entonces tenemos eso. Eso ahorita, pues por ahí está por escrito. Se los digo aquí. Otras cosas que debemos ser capaces de visualizar de este problema. Aquí tenemos también una ecuación de nodo. Aquí sí no sabemos la relación que hay o sea, no tenemos certeza de que un valor deba valer 1. Entonces simplemente aquí descomponemos y decimos, bueno, YB es igual a GB más JBB y eso es igual a G2 más JB2 y lo único que sabemos es que el stop solo aporta parte imaginaria. Entonces esto sería más JBS2. Entonces, aquí hay un par de conclusiones interesantes. Igualamos partes reales, GB con G2, e igualamos partes imaginarias. Entonces de ahí salen un par de ecuaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces yo me doy cuenta que GB es igual a G2. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que la parte real de YB es igual a la parte real de Y2. Y en el otro caso, la otra ecuación, yo tengo, y sale directo ahí, ¿verdad? JBB es igual a JB2 más JBS2. Yo voy a querer calcular el stop, pues escribirlo arriba. Entonces el valor del stop, que es JBS2, es igual a JBB menos JB2. Y eso lo puedo pasar a normalizado, solo le pongo la n y ya la ecuación se escribe en términos normalizados. Entonces me doy cuenta que el stop es la diferencia de ellos dos.
Pues esas dos observaciones son valiosas, de que YB y Y2 comparten parte real. Así como YC, ¿verdad? No lo hemos dicho así, pero YC y Y3 pues, comparten parte real. Vale 1, ¿verdad? Tiene el mismo valor. Aquí pasa exactamente lo mismo, nada más que aquí el valor no es específico. Pero eso es una observación valiosa de eso. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Acá? Profe, digamos, Sí. este, no sé, siento, bueno, tal vez sea que me estoy adelantando o ¿Mm? qué, pero de ahí tendría que poner n, bueno, a menos de que ponga uno deslizable, tendría que poner n stops para n frecuencias que el sistema vaya a funcionar, ¿no? ¿O existe algo? No, Ok, no. El, 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 el ajuste que se hace de los stops aquí, o sea, no es que un stop es para una frecuencia y otro es para otra frecuencia, no. Simplemente no hemos entrado al método, digamos, ahorita nada más estamos como sacando algunas características del circuito, pero al método no hemos entrado todavía. Entonces aquí simplemente lo que estamos observando, pues estamos haciendo observaciones del circuito en general. El método en términos generales, como les digo, no es que un stop es para una frecuencia y otro para otra, sino que simplemente ajustando la distancia, las distancias LS3 y LS2, yo puedo acoplar cualquier frecuencia. Para cualquier frecuencia. Entonces, si yo hice el asunto, el acople, ¿verdad? Tenía aquí ciertas longitudes. Si yo utilicé cortocircuitos deslizables, aquí variables, y me cambian la frecuencia de operación, tengo que volver a hacer los cálculos, eso sí, pero físicamente consiste únicamente en volver a colocar las distancias de los stops. De eso se trata. ¿Ok? Eso ahorita lo vamos a ver. ¿Alguna otra pregunta? Ok, la otra observación, voy a avanzar a la siguiente para limpiar la hoja. Eh, ya ahorita vamos a ver esto de las instrucciones y demás, pero la otra observación que para mí es importante, y ojo que esto es relevante. Aquí yo voy a tener un desacople, ¿verdad? Entre YL y Y0, o ZL y Z0. Porque si no hubiera desacople, pues no tengo que hacer un método de acople, ¿verdad? Entonces, partimos del principio de que YL está desacoplado con Y0, ¿verdad? Aquí hay un Y0. Entonces hay una onda reflejada y tengo un ROE aquí. En esta sección de línea tengo una relación de onda estacionaria. Le voy a llamar a eso un ROE 2. Ujú. Cuando yo calcule el circuito, pues aquí voy a tener un equivalente que se llama YB, ¿verdad? Yo puedo escribir aquí, bueno, ahí sí. Aquí yo voy a tener un YB, ¿verdad? Como borrando todo lo anterior, como borrando esto. Y esto, pues típicamente también va a estar desacoplado ahí, ¿verdad? Voy a quitarlo para que no haga como fusión. Pero entonces va a haber también aquí un desacople. Y aquí yo voy a tener un ROE, lo voy a llamar 3 porque es la distancia de 3. Lo voy a llamar ROE 3. Tengo diferentes relaciones de onda estacionaria, así como en el stop, ¿verdad? Pero en el stop es más fácil porque como es un corto o un abierto, en realidad este ROE ni le vamos a poner nombre especial, nada más sabemos que es infinito. De igual manera que este de aquí. Como la carga es un cortocircuito, la reflexión es total. Entonces el ROE es infinito en los stops. Pero esto no, ¿verdad? En la carta de Smith, cuando yo tengo la carta, esta es como, para hacerla con una línea más delgada. Digamos que esta es la carta de Smith, aquí está el centro, ¿verdad? Entonces tengo
varios circulitos por ahí. Meramente indicativos. Entonces, ahí en la carta, el hecho de que yo tenga dos rows distintos, ¿recuerdan qué significa eso? Recuerdan que el row se lee aquí en el eje horizontal. Entonces yo voy a tener un row que se lee, digamos, aquí, a partir del cual yo defino un círculo de impedancias. Y voy a tener un row diferente también que se lee, digamos, que aquí. Uno va a ser más grande que el otro, porque si no serían iguales, ¿verdad? Entonces voy a tener otro círculo de impedancias, ¿verdad? Supongamos que este es el 2 y el otro es el 1. Podría ser al revés. No hay nada escrito con eso. Pero son distintos. Entonces son círculos de impedancias distintos. De acá yo tengo que Y2 y YL tienen una característica. Y es que están en el mismo círculo de impedancias. ¿Verdad? En este ejemplo que yo hice, donde yo dije que este es ρ2 y aquí lo hice más grande, ¿verdad? Sobre este círculo, en algún punto estarían Y2 y también YL. De igual manera, en este que yo le llamé ρ3, van a estar YB y Y3. Están sobre el mismo círculo de impedancias. Entonces, en este ejemplo, yo podría tener Y3 y YB, ¿verdad? No quiere decir que uno siempre sea mayor que el otro. Si puse cualquier valor, podría ser al revés. Pero están sobre el mismo círculo. Entonces, es posible decir lo siguiente. Y2 es igual a YL desplazado una distancia L2 hacia el generador. Voy de nuevo. Y2 es igual a YL desplazado L2 hacia el generador. O sea, quiere decir que si yo me ubico en YL y me muevo sobre su círculo de impedancias, estoy hablando de valores normalizados, y me muevo sobre su círculo de impedancias en dirección hacia el generador, una distancia Y2, obtengo a Y2. O al revés, yo podría decir YL es igual a Y2 desplazado una distancia L2 hacia la carga. Sobre el mismo círculo van a estar en algún punto. Y puedo hacer lo mismo con Y3 y YB. Están sobre otro círculo. Entonces yo puedo decir que Y3 es igual a YB desplazado una distancia L3 hacia el generador. O bien yo puedo decir que YB es igual a Y3 desplazado una distancia L3 hacia la carga. ¿Verdad? Porque al final de cuentas van a estar sobre un círculo de impedancias. Y en algún punto voy a tener uno y en algún punto voy a tener el otro. Bueno, no sé. Digamos que aquí. Entonces, por decir algo, si este es Y3 y si este fuera YB, ¿verdad? Pues, trazamos las líneas ahí de entre ellos, por decir algo, ¿verdad? No es que sea así. Entonces, yo digo, bueno, si yo estoy en YB, yo me muevo hacia el generador, ¿verdad? Me muevo hacia el generador, me muevo hacia allá y alcanzo a Y3, ¿verdad? Entonces, ven, yo puedo decir Y3 es igual a YB desplazado de una distancia L3 hacia el generador, ¿verdad? O bien, la contraparte sería decir que YB es igual a Y3 desplazado de una distancia L3 hacia la carga. ¿Lo ven? Esa observación es importante. ¿Por qué? Porque me permite relacionar adecuadamente Y3 con YB, Y2 con YL. Sé cómo moverme. Entonces esa observación es muy, muy relevante. ¿Preguntas? ¿Dudas? Ok, entonces,
Esto es lo que yo les estaba diciendo, ¿verdad? Bueno, la condición de acople, ¿verdad? Ahí está, que vale 1. Ecuaciones de nodo, entonces que la parte real de Y3, de G3 vale 1. Cómo se calcula el stop, ¿verdad? Es el otro, ¿verdad? Es con signo contrario. Y de YB, pues yo saco ahí las ecuaciones, saco que las partes reales de GB y 0 son iguales, y que el stop compensa la diferencia de las partes imaginarias de YB y Y2. Ya eso se lo dije. Aquí está en bonito. Eh, y bueno, la otra parte, esa no está escrita por ahí, pero es una observación también relevante. Ahora, ¿cómo vamos a estudiar esto? Todavía no les he hablado propiamente pues del acople, ¿verdad? El acople es un tanto difícil de explicarlo. Entonces, lo que vamos a hacer es que lo vamos a ver con un ejemplo. Ese es el ejemplo. Acoplar una carga, de una vez les doy como una admitancia, YL 1.5 menos J3 utilizando dos stops, donde L3 y L2 es esto. Para esto lo que vamos a hacer es seguir el documento que yo les dije, bueno, que estaba en el TEC digital, ¿verdad? Sobre acoples de stops, que es este documento. Y en la explicación, en los pasos, vamos a ir entendiendo el acople, porque es complicado. Vean que son pasos desde el A hasta el H. Entonces lo que vamos a hacer es seguir esas indicaciones que están ahí. Y ahí iré explicando el por qué se va dando el acople. Ok, entonces hagamos la usual pausita. Hagamos la pausa. Y y venimos a trabajar en eso. Quiero que ustedes lo trabajen para que vayan sacando dudas si quieren, si alguien no quiere hacer la pausa, va trabajando, no importa, ¿verdad? Si no, ya casi lo hacemos, para trabajar ahí, unos 25 minutos en este circuito, ojalá, vamos a ver si lo logramos terminar, ¿ahí? Entonces, ya casi volvemos, entonces hagamos ahí para despejar la mente. Ok, entonces vamos a hacer ese acople, ver el procedimiento, y como les dije, pues todo lo que sean dudas, bienvenidas. Ok. Hay que seguir, digamos, este es el procedimiento. Ojo que, digamos, este procedimiento dice lo que hay que hacer, pero no dice por qué. No explica los motivos. Y es muy importante entender los motivos, pues, para entender qué es lo que se está haciendo. A nivel de evaluación, muchas cosas que se preguntan a veces es comprobar si se entendieron algunos de los motivos de las cosas que, que, que están ahí en esos procedimientos. Pues bueno, el primer punto es calcular YLN, trazarle una carta e ir en el respectivo círculo de impedancias, ¿verdad? Creo que ahí no hay nada del otro mundo. Se ubica YLN en la carta, ¿verdad? Ya aquí se les dio normalizado. Entonces, eso todo bien. Se traza el círculo y se tira la línea, ¿verdad? Entonces, eso ahí normal. Ok, entonces, bueno, la idea es que lo vayan trabajando, pues les doy un chance ahí para que lo tracen el círculo. Entonces ahí tienen eso. Hay un tipito al respecto.
Ok, entonces, ahora, una vez que tenemos esto, seguimos el procedimiento y dice, recuerden que este método parte del supuesto de que L3 y L2 son valores arbitrarios. O sea, se les dan, simplemente. Si uno estuviese haciendo este acople y nadie se lo da a uno, uno define cualquier valor, ¿verdad? Es arbitrario. Entonces son valores que ya están. Entonces, ya que es un valor que ya existe, la distancia, yo ya tengo YL y me desplazo una distancia L2 hacia el generador para obtener Y2, ¿verdad? Entonces, hacia el generador, sentido horario, entonces tengo que irme moviendo por acá. La distancia L2 son 0.15 hasta llegar al punto, ¿verdad? Entonces, lo que hace uno es que lee el valor de acá, que son ahí como 0.292, me parece, lambda. Entonces eso, le sumamos 0.15 y nos va a dar el punto de la escala donde hay que ubicarse. Entonces hacer ese movimiento es eso, ¿verdad? Entonces aquí está, 0.292 más 0.15, 0.442. Traza uno el puntito aquí y traza una línea hacia el centro. Ahí obtiene el valor de Y2N. Ahí es donde se obtiene ese valor de Y2N, que puede ser leído en la carta de manera directa, que en este caso es aproximadamente 0.135 menos J 0.372. Ok, entonces aquí lo difícil a veces es leer esta escala, cuesta un poquito a la escala de la parte real, que es un poco densa y entonces hay que acostumbrarse. Entonces, bueno, les doy un chance para que verifiquen, que logren llegar ahí y que saquen dudas. Esto es importante. Ok, ya con ese valor, pues tenemos el Y2, ¿verdad? Eh, entonces seguimos con, las, con las instrucciones. Y este paso es un paso especial, digamos, es un paso que tiene su detalle. El paso C, hay que explicarlo. Dice, desplazar el círculo de conductancia constante Gn igual 1, una distancia L3 hacia la carga. Y eso se le llama el círculo auxiliar. Ojo, es desplazar el círculo de
conductancia constante Gn igual 1. Primero hay que identificar ese círculo, ¿verdad? Y luego mover de una distancia L3 hacia la carga. Y ahorita explicamos el por qué es eso. Pues ahí está, desplazar el círculo Gn igual 1 en la distancia L3 hacia la carga. ¿Cuál círculo es ese? Ese círculo de conductancia constante Gn igual 1 es este que va aquí, ¿verdad? Y ya lo hemos resaltado otras veces, que hemos dicho que es importante y demás. Ese círculo que está ahí, hay que desplazarlo. Ahora la pregunta es, ¿cómo diantres desplazar ese círculo? Bueno, ese círculo tiene una característica, y es que siempre está tocando un extremo del círculo, está tocando el centro de la carta, y el otro, el extremo de los valores del círculo, ¿verdad? De la carta. Entonces, un punto siempre está aquí, entonces va a rotar sobre el centro. Y hay que desplazarlo, hay que venir acá, determinar este punto, y hacer un desplazamiento de él, una distancia 0.3 hacia la carga, towards load, ¿verdad? Antihorario. Entonces, si yo estoy aquí en 0.25, tengo que moverme 0.25 y 0.05 más para abajo. Caer, ese 0.05 es caer como por aquí. Entonces, desde el centro, pasar una línea por ahí y hacer ese desplazamiento. La distancia que se dice ahí, que es una distancia L3. Entonces, es esto, moverse hacia acá. Cuando yo hago eso, ya sé cuánto hay que desplazarlo, pero ahora, ¿cómo lo desplazo? Esa es la pregunta del millón. Yo sé que ese círculo entonces va a estar tocando el centro y también va a estar tocando este extremo. Para eso es que marqué esta línea. Para el centro y ese extremo. ¿Cómo hago para determinar el centro y poderlo dibujar con el compás? El secreto aquí es que este punto, el que está en 3, es justo exactamente la mitad de ese círculo, o sea, marca el punto del radio del círculo. Entonces, si yo abro el compás y pongo un extremo en el centro, ahí en el 3, otro extremo en el centro de la carta, ¿verdad? Uno en el centro de la carta y otro aquí en el 3, ahí ya tengo en el compás, tengo el radio. Entonces, con eso me vengo aquí, pongo un extremo aquí, marco cuál es el centro, ¿verdad? Y ahora sí, puedo traer la punta aquí y trazar ese círculo. Bueno, hay que hacerlo bien trazado, ¿verdad? El dibujo ahí me queda mal, pero bueno, ahí viene bonito ahorita. Ok, entonces, el procedimiento es ese círculo, ¿verdad? Ahí está el círculo, vean resaltado en azul, que está en 0.25. Lo voy a mover hasta 0.05, ¿verdad? El menos 0.05 quiere decir que se pasa, que son 0.05 más hacia allá. Entonces, busco el punto, ¿verdad? Equivale a 0.05, ¿verdad? Acá. Tiro el punto y marco L3. Y entonces, ahí se ubica el círculo auxiliar. Como les digo, el centro lo saca uno con eso y dibuja el círculo auxiliar. Ese paso es bien relevante. Y ya ahorita les explico por qué es que uno hace eso y por qué es relevante. ¿Okay? Entonces, les doy un chance ahí para que ubiquen esos trazos. Profe, Sí, ¿podría volver a explicar lo que hizo como en color celeste? Es que me perdí. O sea, no entendí bien ni para qué era ni qué es lo que se sacaba con eso. ¿con cuál, perdón? Usted lo hizo como con color celeste, donde marcó en el como 0.3, me parece que fue. Eso. Vamos a ver. ¿Cuál? Ese punto que está ahí, donde es que no sé qué número es. No, Este de aquí, sí, eso. ese punto. Ujú. Ese punto es porque ese punto me marca, o con ese punto yo puedo obtener de manera sencilla, sin tener que medir, el radio de ese círculo.
porque ese punto está justo a la mitad entre este punto de aquí, el centro, y el otro extremo. Entonces lo que les decía es que ustedes abren el compás, de aquí a aquí, ya en el compás tienen el radio. Entonces después, sobre esta línea, es que tienen que dibujar el círculo. Entonces, nada más con eso, ya pueden ubicar cuál es el centro y hacer el trazo del círculo, digamos, de manera más sencilla. Eso es. Ah, ok, ok, gracias. Ok. Todo lo que sean preguntas, bienvenidos son. Ok. Entonces, una vez con ese círculo, ya ubicamos lo que se llama el círculo auxiliar. Vean que aquí, pues sí, la carta se va llenando de muchos trazos y por eso es que yo les decía que es importante tener colores para identificar los trazos, que no a veces se vuelve muy complicado. Ahora, ya hicimos el paso C. En el paso D, acá, dice, desplazarse sobre el círculo de conductancia constante G2N. Vean que G2 hace referencia a la parte real de la admitancia Y2, ¿verdad? Hacia el generador hasta cortar el círculo auxiliar. Entonces, desplazarse sobre el círculo de conductancia constante G2 hacia el generador hasta cortar el círculo auxiliar. Nosotros ya teníamos ese valor de G2N, ¿verdad? Que es 0.135, que es este valor de aquí. Y entonces dice, desplazarse sobre el círculo de conductancia constante, G2N, hasta intersecar el círculo auxiliar. Este valor es un valor, bueno, y aquí es hasta un poquito difícil de leerlo, porque digamos, es el círculo de conductancia constante, 0.135. Entonces eso uno lo lee, y en realidad es un trazo que viene aquí muy cercano al círculo de impedancia. No es el mismo trazo. Ven, es ese.
Si yo lo continuara, ahí no lo hice pues para no ensuciar mucho, digamos, pero eso es un círculo pues de conductancia constante, ¿verdad? Que viene y da la vuelta y que pega aquí y que baja. Bueno, aquí parece que es horrible. Pero ese es el trozo, ese que está en morado, que está ahí. Y a partir de ahí yo tengo dos opciones, porque vean que no dice moverse hacia un lado o hacia el otro. Entonces tengo dos soluciones. La solución de arriba y la solución de abajo. Cualquiera de las dos funciona. Esa parte es una parte ahí que sí es un tanto difícil de identificar. Va a darles un chance ahí porque esa parte yo sé que se las trae. Esa parte se las trae ahí. Va a darles un chance ahí de que lo vean porque eso generalmente complica un poquito. ¿Dudas? Cuesta un poquitín ahí ubicarlo adecuadamente. Bien. Ese punto, como les digo, es un punto complicado. ¿Qué es lo que, digamos, por aquí, profe, me perdí con el arco del círculo morado. Tiene que ver como G2N, pero ahí me perdí. Esa es la parte que es complicada. ¿Por qué? Para ver, voy a ver si tal vez aquí se ve un poco mejor abriendo una carta de Smith. Estamos en un punto de Y2N 0.135. ¿Cuál es el círculo que hay que seguir? El círculo que hay que seguir es el de 0.135, 0.1, 0.12, 1.3, 1.35. Ese es el que está en ese punto. Entonces yo me tengo que mover sobre ese círculo. Ese círculo, bueno, aquí es difícil de, más o menos, va entre esas dos líneas. Ahí me disculpan que el trazo no es para nada bueno. Entonces, ese círculo va por ahí, más o menos, va aquí como a este punto, ¿verdad? Y ahí sigue. Este es un círculo de conductancia constante. Porque es el círculo que va en medio, ¿verdad? Yo ahí lo que hice fue trazar un pedazo de ese círculo, nada más, pero el círculo sigue ahí para arriba. Entonces, lo que hay que hacer es marcar la intersección de este círculo, del cual solo estamos resaltando una parte, con el círculo auxiliar. Que el círculo auxiliar
viene por aquí, ¿verdad? Este círculo auxiliar, bueno, llega mucho más abajo, llega como hasta .7 ahí. Vamos, este círculo sigue aquí, sigue por acá, ¿verdad? Mientras que el círculo auxiliar es un círculo que, bueno, no lo voy a hacer aquí con ninguna precisión, pero es un círculo que más o menos hace algo así, ¿verdad? Entonces hay dos intersecciones, que son las dos que se marcan ahí. Entonces, ese círculo, ese arco que yo marqué ahí, ese pedacito morado, es la parte de la parte constante, ¿verdad? Este es el G igual 0.135, es un valor constante. ¿Por qué? Porque es un círculo de resistencia constante o de conductancia constante en este caso, porque lo estamos viendo con admitancia. Y entonces hay que tomar una de las dos soluciones, esta o esta, otra intersección. ¿Preguntas? Es que esa parte de ahí siempre es un tanto complicada. Bien, ¿alguien iba a preguntar algo? Ok, bueno, revisen esa parte, lo vamos a seguir en la próxima clase. En la próxima clase ya terminamos y vemos el de 3 stops. Entonces, revísenlo con calma, saquen sus dudas, eso es importantísimo y lo vemos la próxima clase. Por lo menos, digamos, lo estamos viendo ahí con calma para sacar la mayor cantidad de dudas. Exposiciones. Tenemos pendiente una actividad de la vez pasada y una exposición. ¿Está el grupo que va a exponer? Sí, profe, aquí estamos. Y están. Bueno, hagamos algo. Iniciemos con la exposición, porfa, sean conscientes del tiempo. Sí. Empecemos por ahí y vamos a ver cómo nos va con las dos actividades que hay que hacer. Empecemos con la exposición. Empecemos con la exposición para salir de ella. Entonces, ustedes dirán, chicos, ¿están listos? Sí. Hola. Ya. No estaban listos. Perdón, me había muteado, profe, no me había dado cuenta. Sí, ¿Qué? Alex, si quiere, comparte, Alex, para... Ok, nada más deme un segundo para ver cómo comparto solamente la presentación. Cuando le da a compartir en el Zoom, usted puede elegir solo una aplicación o puede elegir una pantalla. Si elige la aplicación, solo hay que darle el share screen y ahí pruebe y le decimos si se está viendo bien o no. ¿Sí se ve? Ujú. No está en pantalla completa, pero sí se ve. Ok, todo bien. Entonces, nada más, deme un segundito. Aquí, ¿verdad? Ahí se ve pantalla completa, se ve perfecto. Ok, perfecto. Adelante. Ahora sí. Así, vaya al inicio, porque si no... Sí, sabe cómo anda. Listo, profe, entonces. Sí.
Ok, bueno, buenas tardes. El día de hoy vamos a presentarles nuestra investigación acerca de la utilización de las ondas electromagnéticas en el campo de la biología. En este caso decidimos enfocarnos un poco en el tema de la agricultura. Entonces, bueno, investigamos lo que es la esterilización y eliminación de plagas en lo que son frutas y hortalizas mediante la radiación gamma. Nosotros somos Alfredo Acuña, Alexander Alvarado, Marvin González y María Charel Vega. Para lo que son la conservación de los alimentos y las frutas, las grandes compañías utilizan lo que son muchos, ¿verdad?, químicos y aditivos como para poder eliminar, ¿verdad?, las plagas y enfermedades que se puedan presentar en los productos. Y bueno, en las plagas y todo esto que hagan que los productos tengan una menor vida, ¿verdad?, que duren menos, se pudran y todo esto. Solamente que este montón de químicos y esto pueden provocar daños en la salud de las personas que los consumimos, ¿verdad? Y también en el tema ambiental, porque incluso aquí en Costa Rica tenemos un problema muy grande con lo que es los plaguicidas. Somos de los países que utilizan más en el mundo, y ¿verdad? El tema es todo ese tema de las piñeras que incluso dejan los suelos estériles, por lo que se han realizado investigaciones para poder mitigar o tratar de eliminar incluso la utilización de estos químicos. Una de estas investigaciones es la utilización de la radiación gamma, de la cual mi compañero Alfredo nos va a comentar un poco más. Ok, la radiación producida por los rayos gamma genera cierta alteración dependiendo de la dosificación a nivel celular, por lo que se ha observado en pequeños organismos vivos en la capa superior del suelo o en las superficies que puedan dañar los productos agrícolas. Estos pueden morir. También gracias a las características de los rayos gamma de tener mayor penetrabilidad, esto debido a la pequeña longitud de onda que tiene a diferencia de otras radiaciones, además de que estos carecen de masa, son perfectos para la esterilización. Para esta aplicación se utilizan los rayos gamma producidas por una fuente de cobalto 60, la cual se emplea en la irradiación de alimentos con la finalidad de eliminar la población microbiana, hongos, microorganismos patógenos, y también extiende el periodo de comestibilidad, garantizando alimentos inocuos, desinfectándolo de insectos para su conservación y o solución de problemas fitosanitarios. Los rayos gamma son radiaciones electromagnéticas de una longitud de onda muy corta. El lambda específico es 10 a la menos 11 metros. La radiación de alimentos es un proceso en frío, no eleva la temperatura del producto y al tener alta penetrabilidad no deja residuos. Este proceso reemplaza los métodos químicos para combatir a las poblaciones microbianas e insectos. La radiación de alimentos ha sido estudiada más extensamente que cualquier otro proceso de preservación de alimentos, y para conseguir objetivos deseados en los alimentos irradiados se aplican diferentes dosis. La unidad de dosis absorbida que se usa es el Gray, que es la energía absorbida de un joule por kilogramo de materia irradiada. Sigue mi compañero. Ahora sí, me estás notando aquí. Bueno, básicamente el IPEM, que es el Instituto Peruano de Energía Nuclear, ha realizado varias investigaciones específicamente en 3 diferentes productos, que es como, bueno, el mango jade, en fresas y en espárragos. En los mangos y en los espárragos realizaron esas investigaciones se hicieron con el fin de obtener resultados positivos en función de aumentar la conservación de estos alimentos y también de eliminar bacterias, ¿verdad? O lo que son hongos. Básicamente la investigación consistió en que se separaron 2 grupos de mangos, y espárragos también, uno que fueron irradiados y otros que no fueron irradiados. Se almacenaron a cierta temperatura y a cierto porcentaje de humedad relativa, de ambos grupos con los mismos factores de temperatura y humedad, ¿verdad? A diferencia de que un grupo fue irradiado, en el caso de los mangos con 0.75 kg y en el caso de los espárragos con 1 kg. Y bueno, la diferencia, el resultado de esta investigación fue que en el caso de los mangos se logró conservar casi el doble del tiempo que sin irradiar, es decir, los irradiados se conservaron 42 días, mientras que los que no fueron irradiados se conservaron 24 días. Y en el caso de los espárragos, sí fue el doble del tiempo, es decir, los irradiados duraron 20 días en conservación, mientras que los que no fueron irradiados duraron 10. Además,
bueno, en la investigación que se realizaron en las fresas, se logró observar que existe o que hicieron una eliminación de un hongo que causaba pudriciones después de la cosecha. Y bueno, en términos de conservación, aumentó a 23 días y los que no fueron irradiados solamente duraron 7 días en conservación, es decir, más del doble. Además de eso, en el caso de los hongos, perdón, en el caso de los mangos Hades, usualmente son atacados por un tipo de larva que se llama Ceratitis capitata. Bueno, estas investigaciones concluyen que dosis de radiación entre 0.1 y 0.15 kilograys logran, por así decirlo, combatir a este tipo de larva, y también se registran datos dosis de letal, o sea, datos dosis letales para esta larva de 1 kilogray. Y lo más importante de todas estas investigaciones es que ninguna de estas exposiciones radiactivas afectaron la calidad del producto, digamos, en términos de valores nutritivos, que es como lo que más preocupaciones genera, ¿verdad? Y bueno, aquí a un lado, lo que está ahí abajito, como el sello ese celeste, es el sello que se le coloca a los productos que fueron aplicados en este tratamiento, ¿verdad? Radiactivo. Ahora sí sigue mi compañera María. Gracias. Bueno, de estas investigaciones realizadas se pudieron concluir las siguientes dosis. Dosis de 0,75, 1,0 y 2,0 kilogray lograron extender la conservación en los mangos, espárragos y fresas. Dosis de 0,10 y 0,15 kilogray previenen el desarrollo de larvas de ceratitis infestantes en mangos Haden. Dosis de 3 kilogray son suficientes para mejorar la calidad higiénica en espárragos liofilizados en trozos, sin alterar significativamente sus características físico-químicas. Debido a la gran producción, se podrá tratar la agroindustria del espárrago como harina de espárrago, espárrago liofilizado en trozos y espárrago precocido, con la finalidad de mejorar su calidad higiénica. La radiación gamma en estos espárragos garantiza su inocuidad y de sus productos tratados también. Ajá, Sígueme. la siguiente, porfa. Bueno, profe, también, compañeros, para el tema de la seguridad y todo esto, la FDA, que es la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos, a ellos han evaluado esta práctica por unos más de 30 años y han concluido que, digamos, el proceso es seguro, al igual que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos e incluso la OMS, por lo que algunos países ya lo han comenzado a implementar completamente, como lo es Perú y México, que están como iniciando, ¿verdad? Con esto. En el caso de Costa Rica, más o menos como desde el 94 es que ya se permite la irradiación de los alimentos e incluso el TEC. Allá en Cartago cuenta con un laboratorio de lo que son rayos gamma y han hecho investigaciones sobre para la eliminación de hongos y plagas en lo que son los alimentos. Y también, bueno, quisimos mostrarles más o menos cómo se hacía, ¿verdad? El proceso de irradiación de los alimentos, en el cual, bueno, los productos son como puestos en cajas, ¿verdad? Como en stacks, y siguen como, Alex, si quiere me lo señala ahí para que ellos me Sí, entiendan. yo le iba a preguntar eso. ¿Ustedes ven mi mouse? Es que yo no sé de qué forma puedo como señalárselos. Sí, sí, sí lo ven, ¿verdad? Mi mouse, Ah, como el puntero. sí, sí se ve. Ok, ok, voy a señalar entonces. Eh, bueno, si notan ahí, la fuente, que en este caso es cobalto 60, tiene que estar bajo tierra y de hormigón, porque verdad es muy radiactivo y nos hace mal y toda la cuestión. Los alimentos pasan como por toda la cadena, ellos exactamente van a ir, se irradian y se devuelven. En la siguiente imagen se ve como más a detalle el proceso. Ajá, que son como, bueno, como una cadena de producción ahí, ¿verdad? Nada más se colocan adentro y se completa el proceso. Y eso sería todo, profe. Muchas gracias. Gracias. Ok, Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? preguntas, los compañeros. Bien, por un asunto de tiempo podemos pasar yo creo que a la actividad, entonces, este, que tienen preparado.
Es un Kahoot que vamos a hacer. Sí, deme un chance para entonces dejarte compartir un momento para poner nada más como la pestaña del Kahoot. Ok. Es bien corto, profe, entonces no se preocupe ahí por el tiempo. Lo paso por por el chat Chat de acá. Ok, del Zoom. sí. Ok. Vamos a hacer un segundito. Ya les paso el pin. ¿Ya lo pasó? Sí, ahí lo acabo de enviar. Ah, bueno, lo que envió es el número, pensé que enviaron Sí, enlace. ok. No, sí es, bueno, no sé. Es que el que me tiras es como un pin para acceder. Entonces creo que se entra como a play.kahoot.it, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Y uno entra a Kahoot y Profe, ¿nos registramos con el nombre, carnet o cómo lo vamos a manejar? bueno, yo me imagino que lo han visto, entran ahí, le dan el play. Sí, regístrense con su nombre. Ok, ahí está. Porque yo creo que tengo que compartirles como la pantalla. Profe, una consulta. Sí, ¿Verdad que nosotros tenemos que adjuntar un reporte de participación en esta actividad? De los... sí, Ajá, ok. me la paso después. Ok, ahí estoy yo. Hay alguien que se llama Punto. El bicho. Qué miedo. El 19, ya vemos 24. Y en buena teoría hace falta varios. Sí, profe, yo ya voy, es que se me quedó pegado el explorador aquí. Ok, cualquier cosa, si que no puede entrar, me dice. 20. Se fue el punto. Me imagino que va a volver a entrar. Listo, ya estoy, profe. Ok. Dave, démosle a Falta. ver, porque falta Ok, gente, pero sí. ya estamos sobre tiempo. Sí, voy a darle. Respuesta definitiva. Vamos a ver. ¿Y qué nos ganamos? Si pegamos todo, que nos van a hacer Le, llegar por le correo. mandamos un Un mango ahí mango. por correo de Costa Rica. ¿Un qué? Un mango. Un mango irradiado, sí.
puntos extra en el examen. Me puede ser una manga grandota. Está muy bien. Un gusano. Escucharon cuánto. Sí, esa sí está dura. Sí, ya puede pedir unos comodines ahí. Pues sí, al final ya estás por 30 millones, ¿verdad? Esto más repartidos. Quiere decir que nadie sabía. Al menos no con Fuel. Ok, vamos a ver quién se ganó los 30 millones de no, mentiras. La manga irradiada. ¿Eh? Jason de tercero. MG de segundo. No. El profe. Plot twist ahí. Con razón quería premio. Es Con como, Qué razón bueno, estaba una pidiendo manga. mango. es como cuando la serie se hace un giro así de trama. Bueno, cuidado trae gusanos esa manga, pues. Si no se las cobro. Tienen que enviar otra. Se ganó puntos extra en el examen, profe. Sí. La Bueno, manga verde. lo que es poner un poquito de atención y batear bien otra. Es parte de. Bueno, y por el tiempo, sorry al otro grupo que le quedábamos debiendo todavía la actividad, pero ya tiempo, es el pecado por haberse pasado de tiempo la vez pasada. Los tratamos de acomodar la próxima. Chicos, que les vaya bien, bonito fin de semana. Pónganle en atención, porfa, a los ejercicios, traten de completarlo. Yo voy a verlo todo, pero traten de completarlo y traigan las dudas que sean necesarias porque se las trae eso. Si dejan que se les acumule, pues fatal. Que la pasen bonito, nos vemos el miércoles. Cuidan. Muchas gracias, profe. Bueno, profe, Gracias, buenas profe. tardes. Hasta luego. Luego, pura vida. Chao.